Cumpliría años hoy José Pedro Varela, cumpliría 176 años. José Pedro Varela, el reformador de la educación uruguaya, el padre, el fundador de la tradición educativa uruguaya, de la escuela pública y sus conceptos y sus principios rectores que uno conoce como la laicidad, la gratuidad y la obligatoriedad. Como bien sabés, el día martes el presidente en la conferencia de prensa suspendió la obligatoriedad en todo el sistema educativo en todo el país. Esa fue su formulación. Queda en suspenso la obligatoriedad en todo el sistema educativo y en todo el país. Esta medida llamó poderosamente la atención porque no es lo mismo suspender la presencialidad, ni siquiera suspender las clases, que suspender la obligatoriedad. Lo que significa que el Estado se retira y delega en los padres, en las madres, en los responsables de los niños, niñas y adolescentes, la responsabilidad, la discrecionalidad sobre si esos niños, esas niñas concurren a clase, concurren a la escuela o a sus centros de enseñanza. Generó cierta polémica porque no queda claro que esa medida, la suspensión de la obligatoriedad, no sea inconstitucional, dado que el artículo 70 de la Constitución establece claramente que la educación es obligatoria, la educación básica, media, agraria e industrial es obligatoria en nuestro país. Sin embargo, a partir de allí nos enteramos de una curiosidad que te quiero comentar. Resulta que para los voceros del gobierno dejaron trascender, y salió algo publicado en el diario El País, que no es lo mismo la obligación, que lo obligatorio es la educación pero no la escuela, dijeron. Y se basan en una interpretación introducida en la Ley de Urgente Consideración, que se aprobó este año y que está impugnada en el artículo 127 de la Ley de Urgente Consideración, donde se sustituye el artículo 7º de la Ley de Educación del año 2008. ¿Qué significa esto? En la Ley de Educación del año 2008, en el artículo 7º, se establece, se reglamenta la obligatoriedad de la cual habla la Constitución y dice que es obligación de los padres, las madres y los responsables de los niños, niñas y adolescentes inscribirlos en un centro de enseñanza y asegurarse de su asistencia. Pero en el artículo 127 de la Ley de Urgente Consideración se sustituye este artículo 7º y se elimina esa obligación. A partir de la Ley de Urgente Consideración ya no es obligatorio inscribir a los niños y a las niñas en la escuela ni asegurarse de su asistencia. Esto transforma la obligatoriedad constitucional en un abstracto, sin una aplicación tangible, porque ¿qué es la obligatoriedad? Hasta ese momento era la obligación de inscribirlos a la escuela y asegurarse que fueran y sus aprendizajes. Ahora ya no lo es más. De acuerdo a lo que trascendió y que salió publicado además en el diario El País, esto responde a una concepción filosófica que plasmó en su último libro filosófico el ministro Pablo da Silveira, donde dice que en realidad la educación, los niños se pueden educar en casa. Que no, la educación obligatoria no significa que los niños asistan a un centro de enseñanza ni que estén inscritos porque podrían ser educados en casa. Ustedes saben que cuando se suspende la obligatoriedad, el efecto inmediato es que una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes dejen de concurrir, pero no es cualquier tramo de los niños y niñas y adolescentes los que dejan de concurrir. Los primeros que se desvinculan del centro de enseñanza cuando se suspende la obligatoriedad son los niños y niñas más vulnerables, los que viven en condiciones socioeconómicas peores. Y el presidente era bastante consciente de esto, porque cuando tomó esa medida de suspender la obligatoriedad, básicamente contaba con que una cantidad de chiquilines no fueran a la escuela, no fueran al liceo, y con eso apostaba a bajar la curva. Pero no que todos los chiquilines no fueran, sino que no fueran los que se iban a desvincular, que eran los niños más vulnerables. En sí mismo, la medida es filosóficamente repugnante, pero además nos revela esa gran modificación que se hizo en la Ley de Urgente Consideración, donde se eliminó la obligación de inscribir a los niños y de asegurarse su asistencia a la escuela y al liceo. Lo que dice Pablo da Silveira de que los niños y niñas se pueden educar en casa es realmente tremendo. ¿Qué es lo que espera? ¿Que tengan una institutriz? ¿Que vuelvan a la época victoriana? ¿Se imagina que los niños y niñas del Uruguay viven
en una novela de Brontë, ¿qué es lo que espera Pablo da Silveira? Este cambio que se introdujo en el artículo 127 de la Ley de Urgente Consideración y que no ha merecido gran debate público es algo verdaderamente grave. La Ley de Urgente Consideración eliminó la obligatoriedad de inscribir a los niños, niñas y adolescentes a los centros de enseñanza.